Bienvenido una vez más a su programa Reckless Talk. Hoy me encuentro con un amigo, un hermano, y no. No vamos a discutir, no vamos a pelear, no vamos a tirar teléfono, no. Hoy vamos a hacerlo más suave porque le dije, Michael, yo necesito que tú nos bendiga a nosotros con tu testimonio. Gloria a Michael Dios. García, ¿cómo Te está? amo, belleza. Un Mis placer. amados, aunque ustedes vean eso en el show, Freddy y yo somos los que más nos amamos, así que no se confundan. Yo te agradezco mucho a ti, Michael, eh, porque tú oraste por mí Gloria y al yo no Señor. era cristiano cuando tú oraste por mí. Me acuerdo que te invitaron un día a la Sí, iglesia. Dios, este jovencito, este muchachito. Pero cuando escuché hablar con la sabiduría que Dios te gloria al usa, yo Señor. dije, wow. ¿Tú me entiendes? Entonces, cuando hiciste el llamado y estaba peleando con el orgullo ahí, no, muy Sí, joven. Creo que sí, este muchachito va a orar por mí y todo eso. Pero a sí. veces Dios confronta el orgullo de una manera buena. Y Así yo es, quiero así es. hoy hablar de tu vida, Michael. Amén. Olvídate del predicador. Ujú. Olvídate del que predica en los altares, Ujú. en los altares. Yo quiero que tú me hables de Marco García. Perfecto. Y yo quiero comenzar con la primera pregunta que le comienzo a todo el mundo, porque creo que la niñez tiene que ver mucho con tu Claro, futuro. claro. So, Michael, ¿cómo fue tu niñez? Yo te admito de que yo diré, por la gracia del Señor, hablándote de esa manera, yo creo que tuve una niñez buena, pero hablándote de la manera secular y casual, pues no tuve una niñez muy fácil. Desde mi juventud, pues gracias al Señor, eh, Dios buscó la manera de que yo conociera acerca de Él y que le conociera, pero por conocer a Cristo fui maltratado físicamente, verbalmente, por mi propia madre, no fue por cualquier No. individuo extraño para mí, sino por mi propia madre. ¿Pero cómo así por tu madre? ¿Tu madre odiaba a Dios? ¿Por qué? Sí, ella me amaba a mí y me ama todavía. Déjame comenzar diciendo, mi mamá le sirve al Señor, actualmente es miembro e intercesora en nuestra iglesia No, local no, vamos a que yo llegar para allá pastoreo. ahora, porque de odiar a Dios, amar a Dios, hay como un Óyeme, misterio bueno. y la mujer es una mujer que yo puedo decir es una mujer de fe incomparable. Pero a los 4 años de edad, yo viajo a la República Dominicana porque mi mamá está estudiando acá una carrera universitaria médica y el trabajo escolar abruma mucho, criar 2 hijos, estudiar y también creo que 2 empleos para mantener su casa abruma, se convirtió en mucho y me envió a la casa de mi papá en la República Dominicana, quien trabajaba de día y me dejaba con mi tía. Y allá, a través de una tía, por el favor de Dios, pude conocer a Cristo Jesús. Una tía llamada Edilí, la amo con todo el corazón, que la tributo también en su parte ¿Cómo fue ese criarme. llamado de Dios y en la niñez? ¿A los cuántos Yo, años tú yo aceptaste? tenía como 4 años en aquel 4 años. momento, sí, de 3 a 4 Pero años. como un niño de, porque mi sobrino Matthew va para 4 años y como ese fuñe, no creo que se tenga el Tach. cosa para decir, acepto a Dios, tío. No creo. Yo te digo algo, no es que yo fui a pasar al altar a confesar a Cristo, pero sí te admito, no por mis obras, porque jamás en mi historia puedo brillar yo. Yo no puedo atribuirme mi conocimiento, que yo fui sabio, que yo fui diferente. No. Por obra de la gracia de Dios. Lo que aconteció conmigo fue que ella me llevó a su iglesia. Una iglesia que quedaba cercana a su casa, donde ella se congregaba, una mujer todavía de Dios, fielmente sirviéndole a Cristo. Y ella me llevó a su iglesia, donde ahí algo aconteció que me impactó de gran manera. No sé por qué entrar a ese lugar me hizo sentir de una manera completamente distinta y de una manera u otra hubo un enlace entre Dios y mi persona que hasta el día de hoy no ha podido ser deshecho. Y creo que en aquel momento haber escuchado la palabra del Señor como que se quedó sembrada en mi corazón aún a esa joven edad. Y yo pues no fue que pasé adelante ni confesé, pero desde ese día comencé a aprender las canciones, levantaba mis manos en las oraciones y cantaba, me enfocaba en el servicio para escuchar al pastor, no únicamente iba a, como tú dices, fuñir, sino que realmente estaba atento, aunque habían sus días que yo me quedaba dormido, dependía de quién predicaba. Pero yo mayormente me quedaba atento y pues así como que impresionado por la realidad que era Cristo. Y Y cuando tu madre se enteró que tú aceptaste a Jesús, mira, ¿cómo fue ese día? mi mamá, no que lo acepté, sino que amaba a Dios, porque yo no pasé a un altar en aquel momento. Pero Bueno, amaba sí a Dios. mi mamá recibió un derrame cerebral por tanto problema y tantas cosas juntas
que su mente ya no podía resistirlo. Y recibió un derrame cerebral donde ella se olvidó de quién era su mamá, su papá, hasta de quién eran sus hijos. Y en ese momento mi abuela me manda a buscar desde la República Dominicana y me dice, tú tienes que venir, porque mi abuela sentía como de alguna manera que si sus hijos estuviesen cerca de ella, ella quizás se iba a recordar, ¿verdad? O ella quería saber, ella no sabía si mi mamá me reconocía a mí, pero ella decía que no sabía que tenía hijos. Y como la conexión entre una madre y un hijo es tan fuerte, ella decía, quizás si le ve la cara, va a saber quién él es. Y llamó a mi hermano mayor que estaba acá en los Estados Unidos y me manda a buscar a mí de la República Dominicana y yo vengo para acá. Y en ese momento es tan impresionante como el ateísmo, porque mi mamá era una mujer atea, no nada más odiaba al Señor. Me impresiona. ¿Tu que mamá tú- está aquí ahora mismo? en los Estados Unidos sí. Sí, Sí. tráemela ya a una entrevista. Vamos a tener que traer, yo voy a hablar con ella para traértela. Me impresiona que tú puedas no creer en Dios y a la vez odiar al Dios en el cual tú no crees Wow. que existe, pero ella tenía esa experiencia de odiar a Dios y de no creer en Él. A mí me gustaría preguntarle esto a ella, pero Sí. me imagino que ya te lo ha contado. ¿Y por qué yo odiaba a Dios? Yo te cuento que en su niñez acontecieron muchas cosas que ante la realización de que Dios era soberano, ella decía, no entiendo por qué Dios permite ciertas cosas o permitió cosas conmigo. Ya eso ha de ser de ella para contarlo si quiere, pero acontecieron cosas que a una niña no le debe acontecer. Y vivió una historia que quizás no debió vivir, aún con sus padres, Ok. y etcétera. Déjamela ya para la entrevista. Sí, y pues hay veces que tú dices, Dios no puede existir, porque si un Dios tan bueno existiera, eso no hubiese pasado. Y a la vez te enfadas porque dice, hay algo dentro de ti que te dice, Él es real, pero wow, tú lo permitiste, Dios. Tú permitiste que me hicieran esto, tú permitiste que yo pasara por aquello y permitiste esto. ¿Por qué? Entonces mezclas la duda de la existencia de Dios, porque si es un Dios tan bueno, no puede existir porque permitió eso, con el odio de yo sé que tú eres real, pero ¿por qué lo permitiste pasar si me amas tanto? Y esa mezcla le llevó a que es tan impresionante, no es tan fuerte ese espíritu de ateísmo mío, que ella se le olvidó quién yo era y no se le olvidó que era atea. Regresando yo de la República Dominicana, cada vez que yo hablaba de Dios en mi casa, o que yo hablaba de Jesús, o hablaba o mencionaba de algo que tiene que ver con la palabra del Señor, mi mamá me entraba a la ducha. Vivíamos en la 174, en aquel entonces recuerdo, entre Audubon y San Nicolás, en la 174 de allá de Manhattan. Y en aquel apartamento pequeñito, en la misma ducha, donde mi mamá me bañaba con amor y a veces pues me sobaba la cabeza porque era una madre amorosa. Es la misma ducha en la cual ella me mojaba y me golpeaba para decirme, aquí no se habla de Dios. Aquí no se menciona ese nombre, aquí no se menciona a Cristo Jesús. Yo no creo en esa persona. Eso es una gran mentira. Y recuerdo que yo la miraba y ella cuenta que yo temblaba a veces con el agua sea fría, pero que temblaba o del miedo o no sé si del dolor, pero temblaba y le decía, te reprendo, Satanás. No sé cómo aprendí eso, pero lo aprendí. Y ella cuenta que eso acontecía y ella se ponía a llorar porque ella decía, mi hijo me está viendo como si yo fuera Satanás mismo, porque le dolía, pero había algo fuera de su naturaleza que la llevaba hasta golpearme. Era una cosa que ella no podía explicar al 100%. Y yo me atrevo a decir que es una cosa espiritual, porque no es la mamá que yo conozco, no es una mamá abusiva, no es una mamá que golpea, no es la mamá que yo conocí en Cristo. Es una mamá, la que yo conocí es completamente transformada en el Señor, pero no es la madre que yo conozco. Michael, y entonces, ¿cómo fue ese proceso de tu madre maltratarte por tu hablar de Jesús a tu madre predicar de Jesús? Yo, ¿Tú fuiste fuente de la relación entre... yo fui que traje a mi mamá a los pies del Señor a los 5 años de edad, de una manera rara, pero lo hice. ¿Cómo? Cuéntame. Perdóname, Dios lo hizo. A través de un niño de 5 años, pero Dios lo hizo. Pues a los 5 años yo insistía, después de un año de haber regresado y después de las pelas y los insultos, yo insistía en cambiar la radio en mi casa a 1330 AM, Radio Visión Cristiana, que muchos los conocen todavía. Es una radio, una emisora cristiana que es amada por muchos. Y yo siempre ponía esa emisora porque era lo que yo conocía para escuchar y repetir lo que ellos decían. Y al igual yo siempre hablaba de Dios. No sé de dónde me sacaba eso, pero hablaba de Dios. Y cantaba los coritos que yo había aprendido. Y de tanto insistir todos los domingos, mami, llámame a la iglesia y yo ser golpeado. Y mami, llámame a la iglesia y yo, que no voy a hacer esto. Llegó un domingo donde uno me decía, no, que me duele la pierna. Ya como que se cansó, me decía, los golpes no funcionan. Entonces me decía, me duele la pierna, me duele esto, me duele aquello. Llegó el domingo donde ella me dijo, yo te voy a enseñar a ti, te voy a demostrar que Dios no es real. Y te voy a demostrar
que la iglesia es una falsedad y una balsa de gente haciendo moriquetas y jugando y haciendo su loquera. Pero te lo voy a demostrar. Y llamó a una amiga que ella sabía que era cristiana, una señora muy respetada todavía por nosotros, y le dijo, ¿dónde es que queda tu iglesia? Que yo quiero llevar a mi hijo y quiero ir. Y mi mamá me llevó y me dijo, yo te voy a demostrar que Dios no existe. Y me llevó a la iglesia y fuimos varias veces antes de todo. Y cada vez ella me enseñaba a la gente cómo era tocada por el Señor. Y yo creía más. Y decía, tú, es un espectáculo. Es un show. ¿Qué tú vas a creer en eso? Mira, que Dios no toca. Tú sientes a Dios, yo no siento a Dios. Tú lo estás viendo, tú lo oyes. No, 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 no. Y intentaba refutar mi fe con evidencias de que mira que es un espectáculo, que te grita, mira cómo habla ese como ridículo, de que en lengua. Y yo realmente crecí en mi fe y me amaba, y amaba la iglesia. Desde chiquito usaba un trajecito blanco, que era lo único que vendían de Misai, y unos zapaticos blancos, porque era para la primera comunión, que para los niños siempre hay traje blanco, sí. pero nunca tienen traje de otro color porque los niños no usan traje. Pues yo compré mi trajecito blanco y con ese traje yo iba para la iglesia y corría con mi zapatico blanquito, que le llamaba zapato de taco. Y pues la Biblia dice en Romanos que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Aunque ella iba para demostrarme que Dios no existiera, de una manera u otra, sea por buena o mala manera, la palabra llegaba a sus oídos. Y es indiscutible que donde la palabra de Dios va, no retorna atrás vacía. Es más cortante que toda espada de doble filo, ya va y cumple el propósito por el cual fue enviada. Ella no retorna atrás vacía. Después de un tiempo, mi mamá parece que recibió convicción para escuchar la palabra, y un día, recuerdo, una tarde, esos servicios comenzaban a las 10 y terminaban a las 3 de la tarde, gran poder de Dios. Era largo. Pero ella dice, si tú eres real, mirando al cielo, dice, si tú existes, si tú eres real, yo quiero que tú me hagas sentir lo que ellos sienten. Eso es lo que te pido. Si tú existes, hazme sentir lo que ellos sienten. Mi mamá pasa al frente cuando el pastor hace el llamado, porque ella va a retar a Dios. Yo recuerdo que pasa al frente y mi mamá cayó al piso como un mango maduro cuando cae de un árbol. Y ¡pam! Y se escuchó a sí mismo. Cayó al piso y gritó 3 veces, yo soy libre. 3 veces lo gritó. Y cuando grita esto, que lo más impresionante, se levanta, después que ella dura un rato en el piso, viene donde mí y me dice, ¿y qué pasó? Digo yo, no me diga que esa vaina pasó, diga que te dio demencia, se te olvidó. Dios mío, Señor, no es posible. Y le digo yo, mami, usted acaba de hacer esto y esto pasó y usted gritó esto. No, eso no es verdad. Digo, ¿usted se paró del piso? ¿Y usted cómo llegó al piso? Dice ella, bueno, gracias a Dios que la iglesia grababan. Y buscar la grabación, le mostraron lo que acontecía. Y en aquel día ella entregó su vida al Señor. Porque el reto que le hizo a Dios, el Señor lo había hecho. Y yo desde chiquito tenía la pasión. Comenzamos a estudiar la palabra. Yo comencé leyendo el libro de Job. Recuerdo que fue mi primer libro a leer y mi primer prédica. Y yo comencé a predicar. Y mi mamá, naturalmente, me seguía, siempre me ha seguido, siempre me ha cubierto. Y así llegó ella a ser una mujer de fe. Michael, y en ese proceso de mami, ¿dónde estaba papi? Mi papá, realmente que lo honro, lo bendigo, lo amo, no ha estado siempre tan presente en mi vida. Yo regresé con mi mamá. Yo no tengo mucha memoria de hablar siempre con él, pero yo, pues por teléfono, a veces cada 2 semanas, a veces mensual, él me llamaba a mí y hablaba conmigo por breves minutos. A veces mi mamá compraba una tarjeta para que yo lo llamara. No era tan a menudo que hablaba con mi papá. Y lo visitaba cada verano. Sí, a veces él me compraba el vuelo y muchas veces me lo compraba mi propia mamá para yo ir a verlo. Pero mi papá no ha estado al 100% presente en mi vida. ¿Y nunca se te confrontó por tu creencia? Sí. No daré muchos detalles acerca de eso para respetarlo a él, pero sí, mi papá es un hombre que practica una forma del cristianismo, que es una ajena a lo que yo entiendo, es lo que la palabra nos enseña, y diferíamos en eso, entre la interpretación bíblica. En una ocasión yo fui confundido por muchas cosas, ya que no tenía el 100% el fundamento bíblico que quizás hoy tenga para defender la verdad que yo creo en Cristo Jesús. Pero fui batallado no porque él no creía en Dios, sino porque había otra doctrina a la que yo entiendo es bíblica. ¿Cómo comienza el ministerio de Michael?
Yo no lo comencé, lo comienza Dios. Caminando yo por las calles de San Nicolás y la 173, entre 173 y 172, yo caminaba, iba cantando un coro. Creo que yo cantaba gozo, gozo, gozo. Yo no recuerdo ni qué coro era. Yo cantaba un coro de esos viejos. Y había un pastor muy amado por mi persona, llamado José de Paula, que está en mi libro, y yo se lo atribuyo a él, de que fue la primera persona que me dio la oportunidad. Me escuchó cantar y me estaba regalando un CD de él y me dijo, yo te quiero invitar a mi iglesia a predicar. Y no recuerdo cuánto después de eso me invitó a su iglesia y yo canté un servicio, no sé si era de niños o qué, mi primera predica fue de Job. Y de ahí fue el único pastor en aquel momento que me daba oportunidad de predicar y luego pues en mi iglesia me enseñaban la palabra y tuve la habilidad de ir bajo la cobertura del apóstol Salvador Sabino, mi padre espiritual que amo y honro, que tengo ya 16 años bajo su cobertura, quien me instruyó en su instituto bíblico, en sus clases bíblicas y líderes del Señor como Félix Cerez, que fue mi maestro en aquel entonces, tomaban de su tiempo para enseñarme la palabra y yo aprenderla y enseñarme lo que es evangelizar y que un ministerio no comienza en un púlpito, comienza en la calle y que nuestro fin es ganar almas. Y de ahí pues la gente comenzó a ver lo que Dios hacía conmigo y quizás por mi edad o por la gracia de Dios comenzaron a invitarme a sus iglesias, a predicar como figura de admiración para que los jóvenes se motivaran. Michael, el sufrimiento más grande que tú has pasado en el Evangelio. En el Evangelio, el sufrimiento más grande que yo he pasado, Freddy, yo te admito, mi vida ha sido una de mucho sufrir. Para yo decirte cuál es el más grande. Yo he pasado Pero ¿y por qué, Michael, si Dios es bueno? No es que Dios sea malo, es que la vida tiene dificultades. Y el enemigo no te dejará tranquilo. Y no todo lo hace el diablo, pero el enemigo no te dejará tranquilo. Pero no cuando hay un hace la tiempo voluntad que de Dios. tú vives como, salí de este proceso, pero ahora voy a disfrutar. Sí, Tu vida siempre se ha mantenido como de pero no guerra. me malinterpretes. Yo soy una persona gozosa en todas circunstancias. Yo soy, creo que el joven más feliz del mundo. Yo soy el hombre que tú me dejas en mi casa y bailo solo. Te estoy diciendo, bailo solo. Yo he bailado solo, como un loco. Yo soy feliz. Yo tengo gozo, pero mi vida ha sido compuesta de mucho sufrimiento. En mi vida personal, en mi vida familiar, en mi vida amorosa, en mi vida financiera, en mi salud. Mi vida ha sido una de mucho dolor, mucho Vamos a quebranto. tocar tres. ¿Eh? Vamos a tocar tres. Ok, La familiar, ok, la financiera ok, y la tuya personal. ok. En mi vida familiar, En tu vida familiar. mi vida comencemos por ahí. familiar, lo que te cuento con mi propia mamá, que ha Ujú. atravesado, Ok, ya es así. tener familiares, haber sido padecido de droga y aún ser traicionado por familiares, personas que han intentado tomar lo que es nuestro a nivel financiero, personas que llamándose nuestra familia se han opuesto en contra de nosotros y pues yo por respeto, porque son gente que todavía respeto y honro y me aparté y todavía hablo con ellos y los amo con sinceridad. La traición que más te ha dolido. La traición que a mí más me ha dolido es a nivel personal, es en mi vida personal, donde aconteció, pues naturalmente, un incidente que prefiero por respeto no comentar. Pero la traición que más me ha dolido fue una que pasó en mi vida personal, ya a un sentido que no fue necesariamente familiar, de seres queridos. Y el proceso que tú has dicho, o de esta, yo me voy para el cielo, de esta, yo me voy para el mundo. Ese proceso, como que Dios, como que te suelta, y por más que tú clamas, nunca ha estado ahí. ¿Cuál ha sido? Va juntamente con el caso que te acabo de mencionar. Okay. En ese proceso, uno muy difícil para mí, en mi sentido personal, que es ser traicionado por diversas personas, no por una, que tú le brindas tu confianza y tu amor, te lleva a un nivel de tú decir, Señor, yo no sé si irme o hasta dejar de ser pastor o buscarte más. Pero Dios ha sido fiel y recuerdo que Él me dijo una cosa, me dijo muy simple, dice, just stay. Así en inglés me lo habló, me dijo, just stay. Y si tú permaneces en mí, me dijo, yo restauro lo que quizás tú sientes que se quebrantó. Y así Él lo ha hecho. Así Él lo ha hecho. Tú eres quien Dios llamó. Correcto. ¿De dónde surge
ese libro? Del mismo proceso del cual yo te estoy hablando. El Pero proceso, entonces tú no das, yo no doy testimonio de ese proceso ahí. entonces de cómo tú... Mientras yo estoy atravesando este Porque por lo proceso, que yo tengo entendido, es un libro de los más vendidos cristianos. Vamos a comenzar por ahí. ¿Cuántos se te vendieron? yo no te sé contar, pero mucho más de 5.000 copias. Pero no te sé Sí. contar no sé organizarte cuánto. Yo realmente no estaba a cargo al 100% de eso. Sí, Pero, escuché pero, mucho hablar pero del hay libro. copias Entonces, ¿de por qué se toda trata el libro para Latinoamérica. las personas que no lo han... Y mira que ese libro nunca llegó a Amazon. No hay una plataforma cibernética donde tú puedas conseguirlo. Era nada más con mi presencia. Cuando yo estaba en un lugar en el que se vendía. Sí. Pero se nos vendían en una conferencia hasta 1.000. Por el favor y la gracia del Señor. Y es un libro que está en Latinoamérica, es un libro que está en España, es un libro que está en el Caribe, es un libro que está en Australia, es un libro que está acá. Ha llegado a diversos países. Quien no podía conseguirlo en un evento mío lo mandaba a buscar. Pero este libro sale en el momento de mi proceso. Y en ese proceso yo lo estoy escribiendo de quebranto. Yo recuerdo que yo no tenía fuerzas para escribir. Y hablando acerca de la traición de diversas personas, a veces no podía dormir. No dormí por cuestión de meses, más que 1 hora cada semana a veces, porque mi cuerpo hacía un shutdown que mi doctor me decía, tú estás al punto de tener un derrame cerebral. No, cada semana no, como cada 3 días. Caía y me despertaba, porque cada vez que cerraba mis ojos soñaba con traiciones y soñaba con las cosas que me herían. Y pues en este momento, cuando yo no podía dormir, Dios me decía, escribe. Digo yo, ¿qué tú quieres que yo escriba? Y de ahí salieron 2 libros. El segundo no ha salido. Tiene varios años que está en proceso de escribirlo. Y pues es un libro tan, pero tan profundo y tan intenso que tengo varios años y no lo he completado. ¿Cómo se llama? Se llama Creciendo a causa de quebrantos. Es el segundo. Creciendo a causa de quebrantos. Y el primero, tú eres quien Dios llamó, que trataba con la identidad y el llamado que Dios tiene para nosotros. Lo saqué en ese proceso porque sentía que hay muchos jóvenes que no sabían para qué Dios los había llamado. Y quería compartir mi testimonio también. Y en ese momento Dios me dice, escribe tu testimonio, escribe lo que yo te he llamado a escribir y escribe un libro para mi generación. Y este salía en aquellas noches que yo no podía dormir, conjunto con el segundo llamado Creciendo a causa de quebrantos. Michael, tú dijiste que ha pasado el proceso de salud. Háblame un poco más de eso. Pues yo he batallado con bacterias, para ponerlo de esa manera. A los 16 años de edad, o los 15, 16 años de edad, yo recibí una bacteria llamada el E. coli. Y esta bacteria es intestinal. La recibí porque yo, como pastor, me invitaba mucho en los días festivos a casas a comer. Y en una noche de Thanksgiving fui a comer como a 6 casas. Y esta bacteria llega por tú comer materia fecal. Consumir materia fecal es lo que da esta bacteria. Parece ser que una de las personas no quizás se lavó la mano bien o no sé cómo llegó materia fecal a mi boca. Y porque puede ser por partículas pequeñas. Y fui infectado. Ya para diciembre 1 yo estaba en un hospital interno, muriéndome, el 100%. Interno de un E. coli, una bacteria intestinal que me llevaba al baño cada 15 minutos, 4 veces por hora. Yo no dormía. Por un mes casi no podía dormir. Dormía por cuestión de minutos. No comí nada por ese mes. Era base de suero, gelatina y ginger ale que yo estaba sobreviviendo. Y me daban más gelatina que otra cosa porque era algo sólido. De cuando en vez pedí, recuerdo un día que le dije a mi abuela, si mi abuela me hace una sopa, me la como. Y fue la única que yo me comí. Y pues esta bacteria me llegó a matar, bueno, a intentar matar, donde yo tenía más de 25, Freddy, te admito, más de 25 doctores y estudiantes de Columbia University Hospital, en el New York Presbyterian, donde yo estaba integrado, y vienen a estudiar mi caso, porque aparte de hacerme más de 10 estudios por día, no encontraban el remedio personal para mí, porque mi cuerpo rechazaba la cura que ellos tenían para el E. coli. Y cuando lo hacían, la bacteria soltaba una toxina que podía herir mis riñones. Y me decían, o mueres por tus riñones, porque no encontramos trasplante ahora ni donante, o mueres por la bacteria. Porque mi cuerpo rechazaba la medicina, la única que yo conocía en aquel entonces. No conocían otra, o la que me iban a dar a mí, y mi cuerpo la rechazaba. No era curada la bacteria y botaba toxina que hería mis riñones. Y yo recuerdo que una doctora, una noche yo estaba sentado, una doctora viene llorando donde mí, una rubia, Dios la bendiga, una mujer con un corazón incomparable, y llora conmigo porque mi mamá tenía una historia de depresión. Y me dice, te quedan 3 días de vida. Yo sentado en un toilet. Esa mujer no tuvo ningún inconveniente con entrar al mismo baño, no importando el olor o el mal olor o bajo que puede existir. Y me decía, te quedan 3 días de vida, con lágrimas en sus ojos.
Y me dice, no se lo podemos decir a tu mamá porque tu mamá tiene un récord psiquiátrico de depresión e intento de suicidio. Y se lo comentaron a mi padrastro y luego él se lo comentó a mi mamá. Y mi padre espiritual y la iglesia comenzaron a orar por mí. Y recuerdo que me visitaron algunos y mi padre espiritual oró por mí. Desde la iglesia comenzaron a orar. Y ciertamente me hacía más de 10 estudios por día, Freddy. Más de 10 por un mes completo, más de un mes. Más de 10 estudios por día. Y me sacaban sangre por un tubo y 7 llaves. Y no encontraban la cura. Al segundo día de los 3 que me dieron para sobrevivir, vuelven y entran como 50 doctores. 25, porque era enorme el cuarto. Era enorme para mí. A mí me llegó a una fundación que a los niños que les quedan pocos días de vida le dan el último sueño. Me llegó ese al cuarto mío que yo quería. Y yo lo que pedí fue un PlayStation. Y traigan un PlayStation, quiero jugar PlayStation. Eso fue lo que yo pedí. Y me llegó eso al cuarto. Y pues al segundo día se llena el cuarto de doctores. Y yo pregunto que qué pasa. Y me dicen, tenemos que hacer estudios. Eso es lo que tenemos que hacer. Tu mamá me pregunta, ¿pero qué tanto estudios? Y pelea. Y ella le dice, tiene que calmarse porque algo está pasando y tenemos que hacer estudios. Por un mes corrido yo salí con exámenes y estudios que determinaban yo tenía el E. coli. Efectivamente, mucho más de 100 exámenes que certificaban que lo tenía. Y el segundo día decía que mi bacteria había cambiado de E. coli a Shigella. No fue que Dios me la quitó, fue que me la cambió a una llamada Shigella, que literalmente se me curó en un día con una patita que parecía un Telenor. Y yo le pregunto al Señor que por qué Él me la curó. Ahora mismo yo batallo con mi comida, con mi dieta. Yo no puedo comer todas las cosas en todo lugar porque fácilmente soy ligero del estómago y puedo ir al baño. Y el Señor me dijo a mí, yo te dejé la secuela para que nunca se te olvide donde yo te levanté. Porque a veces yo sano a la gente y andan por el mundo y se les olvida que fui yo que los restauré. Hay gente que se arrastraban y cuando Dios los levanta, corren y se les olvida que si no hubiese sido por la mano de Dios, se estuvieran arrastrando todavía. Y Él me dijo, te dejé la secuela, te dejé las marcas sobre tu cuerpo. Pues naturalmente de que yo no puedo comer todas las cosas y tengo que tener cuidado para que nunca se me olvide que si no fuera por la mano de Dios, yo no estuviera vivo hoy en día. Para que no se me olvide contar este testimonio. Para que no pueda yo olvidar esto. Porque a veces cuando, yo te digo, yo también hay enfermedades en mi vida que yo he pasado que quizás han sido cercanas a muerte y yo no recuerdo, porque ya no me queda nada, se me pasó. Se me olvida, pero esa no puedo olvidarla, porque Dios me dejó una secuela para contarlo. Y Dios me la cambió a una llamada Shigella. Mi doctora me da 2 pastillas y el día siguiente salgo yo caminando del hospital. Y pues yo estando a 3 días de la muerte, en el segundo del pronóstico de la muerte, llegó Cristo, llegó la vida. Wow. Y cambió mi diagnóstico. Wow. Dios es bueno. Así es. Michael, y ya vemos Michael viajando por el mundo. No vamos a contar esa historia. Todos te conocen, sabes que llegaste a un tiempo donde tú más parabas en un avión que en tu casa. ¿Verdad? Vamos a volar ese proceso. Pero ya cuando Dios te quita de viajar y te pone para tu iglesia, ¿cómo fue? El Señor me hace un llamado que yo admito no era mucho de mi agrado en aquel momento. Dios me dice, siéntate, que te llamé para ser pastor. Me dice, hay ovejas que tú tienes, que has parido y están muriendo porque tú no le estás dando de comer. Porque yo ganaba almas y las sembraba en otros pastores. Y se descarriaba la gente, o por maltrato, o por descuido. Yo me decía, quien pare es quien nutre. La mamá que pare es la que tiene la teta y la leche para dar de beber a su hijo. Porque quien no ha parido, no desarrolló leche para dar de comer a su niño. Dios me dijo, como tú eres que estás pariendo, tú eres que tiene la leche para alimentar lo que tú estás pariendo. Y Dios me dice, quiero poner una iglesia contigo. Yo le dije, yo no quiero iglesia. A mí me gusta lo que tú me estás haciendo ahora. Me está yendo bien. Yo estoy predicando. Me encanta predicar tu evangelio en diferentes naciones. Conocer, me gusta viajar. Digo yo, pero esto es espectacular. Lo estoy haciendo para tu gloria. No es algo malo porque tú me lo quitas. Pero cuando tú haces las cosas por Dios y no por dinero, no por fama, no por otra cosa, cuando Dios te habla, aunque tú no quieras, tú cedes. Porque no fue que Dios me dio un tablazo para quedarme, es que yo cedí, aunque yo no quería. Y le dije, Señor, si así tú quieres, comenzamos una célula en mi casa con 6 personas, 6 discípulos, entre los cuales se ganaron algunos mi mamá y otros me lo gané yo para Cristo. Y comenzamos como una clase bíblica, como una célula de mi iglesia. Y crecimos a los 2 meses, ya teníamos 20. Y llegamos a un gimnasio. Entonces ya yo comencé a rechazar invitaciones, porque Dios me decía, tienes que enfocarte en la casa. Porque no puedes enfocarte en las 2 cosas y que crezca esto. Quiero que te enfoques en la casa, porque yo viajaba demasiado. ¿Y lo financiero, Marco? Oye, eso fue un bajón. Yo amo al Señor y quiero decir públicamente lo que yo hago.
¿Tú llegaste a pasar hambre en el Evangelio? Claro, y mucha. Yo llegué a que mi mamá me dijera a mí, si tú crees en el Señor, dile a Él que te meta mantequilla en ese pan para que tú la saborees. Como tú eres un hombre de fe, hazte de cuenta que tienes jamón y queso. Y recuerdo que yo tomaba un rollo de Bounty, que tú tienes ahí, un papel, lo doblaba y lo ponía por suelo de mi zapato, porque mis zapatos tenían cajitas así, era, de plástico. Y tenía un pantalón y dos camisas en un entonces, una camisa de cuadritos y una camisa blanca, que era de mi uniforme escolar, un pantalón azul. Y por eso me encantan tanto los pantalones azules. Y era la única ropa que yo tenía hasta que llegué yo a usar ropa porque otra persona la dejaba y me la regalaban a mí para que yo la donara. Se la daban al ministerio para que yo donara la ropa a gente de necesidad. Y como yo no tenía ropa, yo me ponía ropa que no me cabían, que no me servían. Zapatos que me quedaban pequeños, que me apretaban los pies. Y tenía yo corte, se me cortaban los pies por atrás, porque eran pequeños. Y adelante ya me dolía mucho, me hería. ¿Cómo fue tu primera noche irte a acostar sin comer, estando en el Evangelio? Yo te admito, nunca me he ido a acostar sin comer un día entero. Lo que sí atravesé es nada más haber comido un plato de arroz con ketchup, haber comido un pedazo de pan, una telera de pan, Wow. o haberme tomado un jugo, una batida, pero nunca sin comer. No hay justo desamparado ni su simiente que mendigue. Y esto es cierto, aún en ese día no me costó mendigar, yo nunca mendigué. Y Dios no dejaba que yo me muriera en un proceso que yo me acostara sin comer por esa necesidad. Pero sí, lloré mucho. Recuerdo que un mueble, en el mueble de mi casa, que era un mueble de leather, todos rotos porque era el que habíamos comprado cuando estábamos en buena. Yo lloré tanto. Dije, Señor, dame una respuesta. Yo cantaba una canción de nuestro querido Felcy Jones, no sé si todos lo conocen, que dice, yo tengo un gran Señor que es más grande que el problema. Yo tengo un gran Señor que acaba con la miseria. Y cantaba esa canción en ese momento, estando en eso, pero lloraba. Decía, Señor, yo la canto, pero tú me estás dejando atravesarlo. Le dije, dame una respuesta, estoy desesperado. Y yo abrí la Biblia y abrí el libro de Mateo capítulo 6, donde llegué a sus versículos 33, que buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, pero también la palabra relata y nos enseña ahí, de ahí todo el 6 y llegué al 7, donde dice, que Él es buen Padre y da buenas dádivas, y ninguno pide pan y Él da piedra, y pide pez y Él da serpiente. Y si Él viste los lirios como lo más hermoso y da de comer a las aves del campo, ¿cuánto a mí no me dará? Que no me afane por lo que yo he de comer o lo que he de vestir. Y yo lloré tanto porque era tan específica la palabra lo que estaba pasando. Yo decía, yo no puedo creer que tú me traíste un libro donde específicamente tú me respondes lo que yo estoy pasando. Y pues atravesamos muchas dificultades, Freddy, sinceramente, y pasamos mucho trabajo, pero veíamos la mano milagrosa del Señor. Michael ahora tiene Revival Church. Revive Church. Revive Iglesia Church. revive. Wow. ¿Qué tú sientes a ver tú todo ese proceso y ahora esa casa tan preciosa Sí. que Dios te entrega? Yo siento responsabilidad. Siento responsabilidad y siento una demanda de ser íntegro, de honrar y de asegurarme de que Cristo brille. Siento la gran encomienda de que no hemos llegado donde debemos llegar, que nos falta mucho y que tengo que guardarme en integridad y asegurarme que Cristo continúe brillando. Siento la responsabilidad de conservar la gloria para Dios ahora en una postura de altura y no nada más darle gloria cuando era pequeño y la gloria es de Dios y la honra es de... No. Siento la responsabilidad de seguir honrando a Dios y asegurarme de que la luz apunte a Él y Él brille siempre, ahora más que nunca. Cuando tengo la habilidad de brillar yo, asegurarme y la responsabilidad de asegurarme que Él sea que continúe brillando. Michael, ya para cerrar, hay un Michael que se está viendo, que está pasando el mismo proceso que tú pasaste anteriormente, que intentaste dejarlo todo, su familia le está haciendo la contra, pero él tiene la fe. Y está pensando dejarlo todo porque ya no escucha palabra de Dios o piensa como que Dios lo ha dejado, o en ese proceso donde Dios hace silencio, que si tú no tienes la sabiduría fácilmente tú te pierdes. ¿Qué tú le dirías a esa persona? Hay una palabra nada más, una sola,
que fue la que el Señor me decía. He said, just stay. Porque alguien que está pasando, si hay otro Michael En García ahí, español, solamente permanece. Solamente quédate, no te rindas, no te vayas. Te digo porque si es otro Michael que está ahí, una persona que ha vivido su vida intentando vivir la integridad, llamando al Señor y cuestiona por qué pasar tantas cosas si te dediqué mi vida a ti y te he honrado a ti, ¿por qué yo? Si hay gente peores que yo que están viviendo una vida sin tantos dolores. Y Dios me decía, just stay, confía en mí, quédate, que todo esto obra para bien, pero confía, dale tiempo al Señor. No porque Él lo necesite, sino porque Él está trabajando a su tiempo, conforme a madurar nuestro corazón. ¿Cómo pudiese yo hoy administrar 1 millón si ayer yo no supe administrar 10 para comer para una semana? Hoy yo sé conservar y administrar $1 millón, porque cuando nada más tenía 10 tenía que saberlo administrar para comer por una semana entera. Y lo que yo llamé una necesidad me preparaba para yo poder contener lo grande. Quien siendo flaco y siendo débil no se prepara en un gimnasio y tú le entregas 200 libras de algo, va a caer en un piso rendido. Por eso es que cuando Dios nos ve en flaqueza y nos ve débil, nos ve inmaduro, nos ve pequeño, Él nos entrega pesas y rompe músculos y quebranta para fortalecernos, para que cuando venga lo grande no caigamos, pero que tengamos la capacidad firme de sostenerlo. Lo que estás pasando ahora, simple y llanamente, te está capacitando para que lo grande no te abrume, para que lo grande no te desanime, para que cuando llega no sea tanto para ti que lo pierdas. De nada vale que Dios te entregue tanto para que al final lo pierdas. Por eso antes de Dios darte, crea fundamento y crea tu capacidad de sustentarlo, de preservarlo, de cuidarlo y aún de multiplicarlo. Él nos está enseñando cada día a tener la capacidad de administrar lo grande. Y eso se hace atravesando cosas como la pequeñez. Marco, ¿dónde la persona puede encontrar el libro? En el 600 Oeste, la 161 y entre Fort Washington y Broadway. ¿Y de otros países? El libro no está disponible en Amazon. Chacho, es que yo no sé mucho de eso, siéndote sincero. Sí, vamos a ponerlo. Pero pues tú lo harás conmigo. Vamos Pero a nos pueden llamar al 646-275-7674. Y ahí pues nosotros enviamos el libro y encontramos la manera de que ellos pues puedan comprarlo y adquirirlo. Pero si estás local, puedes ir a nuestra iglesia local o puedes llamarnos al 646-275-7674. Primicia. ¿Cuándo viene el otro libro? No sé todavía, no te tengo fecha porque ni yo la tengo. Sí. Ni yo tengo la fecha. Muchachos, ese libro tiene 3 años escribiéndose. ¿Por qué? Es una cosa... El libro no está terminado porque tiene parte de mis testimonios que no han cerrado. Hay historias que no han terminado. Wow. Y cuando esas historias terminen, yo puedo terminar el libro. Pero hay partes de ese libro que tienen historias que tienen que completarse. Michael, te amo. Te amo más. Gracias a todos. Esto fue Reckless Talk. Dios me le bendiga, les amamos.